Buenas tardes, chicos. Tenemos nuevamente esta reunión tan agradable los martes. Gracias por su constancia, por aceptar esta cita con el Señor Jesucristo. Hoy estamos en nuestra clase número 11. Para las personas que no saben, si entran a YouTube y ponen Liliana Parga, van a encontrar las 10 clases anteriores para que se pongan al día. Entonces, les recuerdo que estamos estudiando el Nuevo Testamento en el primer grupo, que es el de los Evangelios, y estamos todavía con el Evangelio de Mateo. Mateo fue uno de los discípulos que trabajó directamente con el Señor Jesucristo y escribió este Evangelio dirigido a los judíos, presentando a Jesús como el Mesías, porque el objetivo principal de Mateo era que Jesucristo, que los judíos, sus compatriotas, supieran que Jesucristo era el Mesías prometido, el que estaba anunciado en todas las profecías del Antiguo Testamento. Como siempre, vamos a recordar la clase anterior. Les voy a hacer un resumen súper rápido de lo que vimos hace 8 días. Primero, vimos un tema hermosísimo que fue la transfiguración. El Señor Jesucristo se lleva a su círculo íntimo, que está formado por Pedro y por los hermanos Jacob y Juan, se los lleva a un monte y allí tiene un encuentro hermosísimo con dos personajes del Antiguo Testamento, con Moisés y con Elías. Moisés como representante de la ley y Elías como representante de los profetas del Antiguo Testamento. Y se llama transfiguración porque es una manifestación visible de su deidad. Estos tres discípulos tuvieron esa hermosa experiencia de poder ver a Jesucristo en su parte divina. Segundo, sucede una historia. Hay un joven que está endemoniado y los apóstoles no lo pudieron sanar. El padre del joven les pide que por favor lo sanen, les saquen los demonios que tiene y no pudieron. Entonces van a donde está Jesucristo y él los sana. Los apóstoles preocupados le preguntan por qué ellos no pudieron hacerlo y ahí encontramos una lección muy valiosa sobre la fe. Nuevamente, la falta de fe, a pesar de que han estado trabajando con el Señor Jesucristo durante un tiempo, pero lo que nos pasa a casi todos nosotros que fallamos por la fe en los momentos precisos. Tercero, le preguntan a Pedro si el maestro, si Jesucristo paga un impuesto especial, que es un impuesto del templo, y Pedro va corriendo donde el Señor Jesús, y el Señor Jesús le explica que él no debería pagar ese impuesto porque el templo está dedicado a Dios, y Jesucristo es Dios, entonces estaría exento del impuesto, pero para no ponerse a discutir con los fariseos, le dice a Pedro que vaya a pescar y que de ese pez que saque, le abra la boca y va a encontrar una moneda para que se pagara el impuesto tanto de Pedro como del Señor Jesús. Cuarto, de lo que vimos hace 8 días. Le preguntan a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Viven súper preocupados en los puestos de mayor categoría, de preeminencia. Y el Señor Jesús coge un niño, lo coloca en sus piernas y les dice que el que quiera entrar al reino de Dios tiene que hacerse como un niño, con esa misma inocencia, humildad, dependencia total de Dios. Quinto, nos cuenta Jesús una historia hermosísima sobre las 100 ovejas. Un pastor tiene 100 ovejas, pero se le pierde una ovejita y deja a las 99 en el redil y se va a buscar la oveja perdida. Y es una enseñanza sobre cómo Dios trabaja con nosotros. Dios se alegra profundamente con cada oveja, cada persona que cree en Jesucristo y lo recibe como su Señor y Salvador, pero Él va detrás de los pecadores. Él quiere que cada persona entre también al redil. Sexto, nos cuenta una historia, nos dice el Señor Jesucristo que cuando dos o más personas se reúnen aquí en la tierra para hacerle una petición a Dios en oración y que esté conforme a la voluntad de Dios, Él promete que nos va a conceder esa petición. Eso se conoce como la llave del acuerdo. Precisamente cuando dos o más personas se ponen de acuerdo en un tema y el Señor promete que Él concede esa petición. Séptimo, Pedro le pregunta al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces debo perdonar? Y como para descrestarlo, Pedro le dice, ¿hasta 7 veces? Y el Señor Jesús le dice, hasta 70 veces 7, pero no es una multiplicación, no es una operación matemática, simplemente significa que 70 por 7 es igual a siempre. Nosotros siempre debemos perdonar cada vez que nos ofenden. Octavo,
los maestros de la ley y los fariseos le preguntan a Jesús, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y son preguntas que le hacen a Jesucristo para tenderle trampas, supuestamente, para corchar al Señor Jesucristo en sus respuestas. Porque Moisés había permitido en el Antiguo Testamento que un hombre, un esposo, le podía dar carta de divorcio a su esposa por cualquier motivo. El Señor Jesús les enseña que no, que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Pero aprendimos con esta historia o recordamos, porque ya lo habíamos visto en unas clases anteriores, sobre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta en este asunto es que el hombre y la mujer que se casa estén en esta unión hasta que la muerte los separe. La voluntad permisiva es aquello que Dios permite por causa del pecado del hombre y aprendimos que hay una cláusula, una excepción para el divorcio, que es la inmoralidad sexual. Noveno, un joven rico se le acerca a Jesús y le dice que qué debe hacer para entrar al reino de los cielos y Jesús le dice que tiene que cumplir con todos los mandamientos. El joven le dice que él lo hace eso desde que era muy niño, entonces Jesús le dice, pues ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Pero el joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Puso en una balanza seguir a Jesucristo y estar en esa vida cómoda con todas esas riquezas y ganaron las riquezas. Entonces, con esta historia, Jesús aprovecha para darnos una hermosa enseñanza. Nos dice que es muy difícil para las personas ricas poder despojarse de todo lo material, de las riquezas y de la comodidad que supuestamente quieren aquí en la tierra, que es como si tuvieran una cadena atada a las riquezas que no les permite ir hasta el cielo. Y termina con una frase enseñándonos que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos. Pero no se refería al Señor Jesús a lo que siempre nos han enseñado, lo que tenemos en la imagen, a un camello pasando por el ojo de una aguja de coser, sino que se refiere a otra cosa mucho más práctica. Resulta que Jerusalén, como todas las grandes ciudades en la antigüedad, estaba rodeada por una muralla. La muralla de Jerusalén tenía 8 puertas principales, pero había una puerta pequeñita que se llamaba Ojo de Aguja. A determinada hora se cerraban todas las puertas, pero la puerta Ojo de Aguja duraba un tiempo más abierta, dándole la oportunidad a los viajeros que llegaban un poco rezagados a que entraran en la ciudad y no pasar la noche por fuera de la muralla, que era peligrosa. Pero esa puerta era tan pequeñita que no pasaba por allí un camello, y menos si el camello tenía carga. A estas personas sí les tocaba quedarse por fuera de la ciudad. Entonces, hasta a esta puerta que se refiere el Señor Jesucristo. Entonces, es más fácil para un camello pasar por el ojo de la aguja, refiriéndose a la puerta, que para un rico entrar en el reino de Dios. Décimo, nos cuenta por último de lo que vimos hace 8 días Jesús, la parábola de los obreros de la viña, y hace una hermosa analogía entre Dios como el dueño de la viña y la viña es el mundo. Y este dueño de la viña contrata unos labradores, unos trabajadores, pero a diferentes horas. Los empieza a contratar desde la madrugada, otro grupo los contrata a las 9 de la mañana, otro al mediodía, otro en la tarde, y un último grupo los contrata una hora antes de que termine la jornada laboral. Pero resulta que a todos les paga exactamente el mismo salario. Y ahí hay una contienda porque cómo es posible que yo trabaje todo el día y el que trabajó solo una hora gana lo mismo que yo. Pero ahí el Señor no estaba siendo injusto, porque lo que había pactado con los labradores que empezaron a trabajar desde la madrugada, eso fue lo que les pagó. Dios se complace en los obreros que entran a trabajar en la villa sin preocuparse por la recompensa, y es lo que nos quiere enseñar a nosotros. La invitación es a entrar en el reino, a trabajar, a servir, a atender la viña del Señor sin esperar una recompensa a cambio, que la va a haber en todo caso. Bueno, y entonces aquí ya empezamos tema nuevo. Estamos en el capítulo 20 de Mateo, versículos 17-19. ¿Qué dice? Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley.
Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Y aquí estamos viendo cómo el Señor Jesucristo nuevamente les cuenta a sus apóstoles lo que va a suceder con él cuando entren a Jerusalén. Y es el tercer aviso de su muerte. Por tercera vez, Jesús les explica con mucha claridad a sus apóstoles que lo van a matar, que él va a morir, pero que va a resucitar. Versículos 20-23. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi padre. Y volvemos nuevamente al mismo tema. Esa madre necia, la madre de Juan y de Jacobo, se acerca a Jesús para abogar por ellos, el palancazo, para que uno de sus hijos esté a la izquierda y el otro a la derecha en el reino de Dios. Es decir, pidiéndole puestos preeminentes en el reino de Dios. Todavía no han entendido que el reino de Dios no funciona así, no es el que el mayor, no hay un mayor, no hay un menor. Por supuesto, pues los otros discípulos no les gustó nada esta petición. Miren versículos 24-28. Cuando lo oyeron los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el Señor Jesús está enseñando la importancia del servicio, que en el nuevo reino, en la eternidad, no es el más importante, sino el que sirve a los demás. El primero será el último y el último será el primero. Y que Él es el ejemplo de servicio. Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. La importancia del servicio. Versículos 29-30. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Los ciegos no sabían exactamente dónde estaba Jesús, pero oyeron a la multitud y sabían que Jesús pasaba por ahí. Y empezaron a gritar para pedirle al Señor Jesús que los sanara. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Y aquí nos da Jesús una lección de misericordia. Fíjense que la multitud, incluyendo a los apóstoles, en vez de ayudar a los ciegos para que se acercaran a Jesús, los estaban callando, estaban haciendo mucha bulla. El Señor Jesús se les acerca y los sana. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Y hay algo, aquí estos hombres que son sanados hacen algo diferente a lo que la mayoría que hemos visto. Casi siempre se van, muchas veces ni siquiera le dan las gracias a Jesús, pero cuando estos dos ciegos son sanados, empiezan a seguir al Señor Jesucristo. Vamos para el capítulo 21, versículos del 1 al 5 dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndale que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga.
Y este es uno de los pasajes más importantes en el ministerio del Señor Jesucristo. La profecía que acababa de decir el Señor Jesús está en el Antiguo Testamento, exactamente en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esto es muy importante espiritualmente porque se acostumbraba en la época que cuando un ejército triunfaba sobre otro ejército y entraba a su ciudad, el general del ejército entraba cabalgando en un caballo blanco. Eso era símbolo de vencedores que habían triunfado en la batalla, el entrar cabalgando en un caballo blanco. El Señor Jesucristo no entra a la ciudad en un caballo blanco, sino en un burrito, porque en este momento, en esta primera venida del Señor Jesús a la tierra, Él no va a entrar triunfante como Rey de Reyes todavía, sino que entra como un cordero para ser sacrificado. Entonces, esta simbología espiritual de que Jesús entra en un burrito es muy importante. Jesús manda a dos de sus discípulos a la ciudad para un encargo puntual, sabiendo exactamente cómo es Dios. Jesús es Dios, sabiendo exactamente lo que los discípulos van a encontrar en la ciudad. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, los hombres, tal como Jesús les había dicho, van a la ciudad y a la entrada de la ciudad encuentran la burrita con su pollino, con su cría. Lo cogen y efectivamente un hombre se les acerca para preguntarle qué están haciendo con la burrita. Y ellos simplemente le dicen, el Señor los necesita y mire que el hombre no pide ninguna otra explicación, sino que acepta que se los lleven, porque viéndolo bien, Jesucristo como Dios era el creador, es el creador de todo el universo y era el dueño del burrito también. Por eso este hombre permite que el dueño pues se lo lleve. Cuando le llevan el burrito a Jesús, le colocan un manto y así entran a la ciudad de Jerusalén. Y empieza una caravana, le hacen una entrada triunfal, haciéndole cánticos, alabándolo, una fiesta total. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Ya Jesús está entrando a una ciudad más grande, Jerusalén, y no todo el mundo conocía quién era Jesús, pero al oír la bulla y la multitud que lo seguía, pues lógicamente los que no habían oído nada de Jesús empezaron a preguntar quién era él. Vamos para el versículo 12-13. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Después de ese episodio tan hermoso de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, viene este episodio que es bien vergonzoso. Aquí el Señor Jesús está apelando a una profecía del Antiguo Testamento que está en Isaías capítulo 56, versículo 7, la última parte que dice, porque mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos. Efectivamente, si ustedes recuerdan, Moisés tiene un encargo directamente de Dios de que le construya un tabernáculo que va a ser la casa de Dios. Ese tabernáculo es lo que se convierte en el famoso templo de Jerusalén, el primero construido por Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor, y el segundo construido por Esdras y Nehemías. Herodes, la familia de Herodes reconstruyó el templo, lo puso mucho mejor y es este templo a que se están refiriendo en este momento, que es la casa de Dios. Pero cuando Jesús entra, es como decimos nosotros, un mercado persa. Lo habían vuelto totalmente una casa de ladrones porque los sacerdotes y todos los que trabajaban en el templo, lo único que les preocupaba era sacar ganancias malavidas de todas las actividades que se realizaban en el templo.
Las personas iban al templo para ofrecer sacrificios de animales. Acuérdense que esa era la manera en poder relacionarse con Dios para el perdón de los pecados. Pero ellos inventaron que tenían que inspeccionar todos los animales. Bueno, sí estaba en la ley que el animal tenía que ser perfecto, pero siempre le encontraban algún pero a la ofrenda y hacían que las personas cambiaran los animales que llevaran porque ellos no se podían devolver a sus ciudades natales, que a veces estaban a 2 semanas, 3 semanas de distancia, y tenían ellos puestos donde les revendían animales, lógicamente por un precio, y tampoco aceptaban las monedas de otras ciudades, sino que tenía que ser la moneda del templo, entonces también tenían una casa de cambio, y ahí tenían un negocio redondo, por eso la ira santa de Jesús, porque lo que era algo tan hermoso como tener un encuentro con Dios, hacer un holocausto y pedir perdón por los pecados se había convertido totalmente en una cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Aquí está esta gestapo formada por los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los maestros de la ley, todos los que trabajan en el Sanedrín y trabajan en el templo, que son ciegos totales, tienen un corazón totalmente endurecido y en vez de haber encontrado en Jesús al Mesías esperado, muchos de ellos debieron darse en cuenta que sí era, pero no quisieron cambiar su estilo de vida. Critican a Jesús porque la multitud lo está alabando y sobre todo los niños están cantando y por eso ellos se indignan. ¿Oyes lo que estos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Como todos lo criticaban, Jesús les contesta que las voces más inocentes, las que pueden dar esas alabanzas perfectas, ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. En el Salmo 8, versículo 2 dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. En este momento todos los maestros de la ley y sacerdotes eran enemigos del Mesías y por eso esa alabanza perfecta salía de la boca de los niños. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Jesús al otro día volvía a la ciudad y tuvo hambre y vio una higuera que da higos y quiso comer de su fruto para saciar su hambre. No era temporada de higos, pero este árbol da un fruto temprano, las brevas que nosotros conocemos, y dependiendo de cómo es ese fruto temprano, se sabe si el árbol va a dar buen fruto en la temporada de cosecha, pero ni siquiera tenía ese fruto temprano y por eso es que Dios la maldice y la higuera se seca. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto? Preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y de esta historia, el Señor nos deja dos grandes lecciones. La primera es que Jesús elimina un árbol estéril. La función del árbol era dar fruto y ni siquiera estaba haciendo eso, entonces por eso el Señor la elimina. Y esto es una comparación con el fruto que nosotros debemos dar todos los días. Recuerden que en la Biblia comparan nuestras acciones diarias, nuestra vida cotidiana con el fruto. Nosotros tenemos que dar un buen fruto y eso se conoce como el fruto del Espíritu Santo. La manera como nosotros nos comportamos con Dios y nos comportamos con el prójimo tiene que tener estas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y cuando nosotros no estamos dando este fruto en nuestras vidas, el Señor Jesús nos poda y eso a veces es muy doloroso. La segunda lección es sobre la fe que mueve montañas.
El Señor siempre nos ha enseñado que la fe puede ser muy pequeñita, tan grande como un grano de mostaza, pero que no es la fe la que tiene el poder, sino al que le pedimos las cosas, es Dios el del poder, y que así nuestra fe sea muy pequeñita. Si hay la fe, si tenemos fe, podemos inclusive hacer que una montaña se mueva del lugar. Versículo 23. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? La misma Gestapo entonces se le acerca a Jesús para interrogarle de una mala manera y preguntarle quién le dio esa autoridad para él sanar, para él estar predicando, para haber hecho lo que hizo en el templo, voltear las mesas y todo lo que ha estado haciendo en todo el tiempo. Le preguntan a Jesús que con qué autoridad hace esto. Y siempre el Señor les contesta algo, pero esta vez les devuelve la pregunta, responde con otra pregunta y les dice, yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan, de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? ¿Recuerdan a Juan el Bautista, este profeta que fue escogido por Dios para preparar el camino del Mesías? Pues resulta que esta era una pregunta excelente porque si los sacerdotes respondían que Juan el Bautista había hecho todo eso con autoridad del cielo, pues Jesús les iba a preguntar, como vamos a ver ahorita en el versículo, ¿y ustedes por qué no le creyeron a Juan? Y si los sacerdotes decían que la autoridad era de los hombres, pues iban a tener ahí a todo el pueblo que estaba escuchando y que los iba a criticar porque el pueblo sí creyó que Juan el Bautista era un enviado de Dios. Mire lo que nos dice versículos 26-27. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Jesús ya sabía que eso era lo que les iban a responder. Cuando él les pregunta, dígame, ¿en el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Y como ellos no respondieron, pues Jesús tampoco les dijo, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y se fueron con la cola entre las piernas. Versículos 28-31. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Empieza a contar Jesús una historia. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y esta es una lección, que esta parábola se llama la parábola de los dos hijos, y es una lección para que nosotros sepamos que para seguir a Jesús hay que decir sí con el corazón y con la boca, que lo que vale realmente es lo que nosotros hacemos y no tanto lo que nosotros decimos, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Si nosotros decimos algo, eso es lo que tenemos que hacer y no decir algo y hacer totalmente lo contrario. Lo que vale es nuestro practicar diario, nuestras acciones diarias. 31-32. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Y entonces esta es una enseñanza, ya el Señor empieza aquí unas discusiones bien fuertes con todos los que trabajan en el templo, con los sacerdotes y los fariseos, por ese corazón duro y esa incredulidad que los caracterizaron. Y les está diciendo a ellos que definitivamente ellos no van a entrar al reino de Dios y los grandes pecadores sí. De pronto lo vamos a entender mejor con un mensaje que nos dejó C.S. Lewis, el creador de Narnia, que dice, las prostitutas no están en peligro de encontrar sus vidas tan satisfactorias que no puedan volverse a Dios. Los orgullosos, avaros y seguros de ellos mismos, sí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona es pecadora, cuando una persona definitivamente no está teniendo una vida muy agradable,
Es más fácil que ese tipo de personas tienen más esperanza, este tipo de personas, de que en algún momento en sus vidas volteen su mirada al cielo y se arrepientan y reciban a Jesucristo. Mientras que las personas que creen que están bien, que no necesitan a nadie, va a ser muy difícil que en algún momento de sus vidas se arrepientan porque ni siquiera creen que son pecadores, entonces mucho menos van a recibir la vida eterna. El pecado más grave no es la prostitución o la borrachera, sino el orgullo, el sentirse bueno y despreciar a los demás. Versículo 33. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Y esta es la famosa parábola de los labradores malvados. Resulta que aquí está comparando el Señor Jesús al propietario de un viñedo con Dios y al viñedo con la tierra. Y el propietario del viñedo contrata a unos trabajadores y aquí está hablando específicamente del pueblo de Israel. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Dios manda una serie de profetas en el Antiguo Testamento a la nación de Israel para que se arrepientan de sus pecados, para volverlos por el camino correcto, pero la nación de Israel los mata. Entonces, así está haciendo la analogía con esta parábola. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. El Señor Jesús está hablando de sí mismo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. El Señor Jesús está profetizando su propia muerte. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Ellos mismos respondieron lo que le debería pasar a esos labradores malvados. Imagínense, que a los malos destruirá sin misericordia y arrendará el viñedo a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Y efectivamente eso es lo que hace el dueño de la viña. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las escrituras la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Ellos están desechando esa piedra que es la más importante en una construcción, porque Jesucristo es la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y esa es una profecía que está en el Salmo 182, versículo 22. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. La clave de todo en el reino de Dios se llama Jesucristo, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y todos estos personajes encargados de enseñarle al pueblo que esperaran al Mesías y que lo reconocieran, ellos no lo reconocieron. Y se le quita ese trabajo a la nación de Israel de ser los portadores de las buenas nuevas al mundo y empieza Dios, le arrienda a otros labradores el viñedo y es cuando empieza la dispensación de la iglesia. La iglesia cristiana ahora es la encargada de dar las buenas nuevas de salvación al mundo entero. Versículos 45-46. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque éste lo consideraba un profeta. Ellos, los fariseos y los maestros de la ley eran muy inteligentes y cada vez que Jesús contaba una parábola de manera indirecta, ellos se dieron cuenta que estaba hablando de ellos.
y por eso empezaron a planearlo para deshacerse de Jesús, pero no lo querían hacer que todo el pueblo se diera cuenta. Recuerden que Jesús predicaba en el templo, predicaba en las calles, en cualquier momento lo pudieron haber arrestado, pero ellos no querían causar una revuelta porque le temían mucho al Imperio Romano. Ellos dependían del Imperio Romano y lo que les exigía el Imperio Romano era que nunca hubieran revueltas ni rebeldes y que pagaran impuestos. Era lo único que ellos querían. Entonces ellos temían que se armara una revolución y por eso querían hacerlo todo a escondidas del pueblo. Vamos para el capítulo 22, versículo 1 al 3. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Ahora está comparando el reino de Dios con un banquete de bodas. Y Dios tiene el rey tiene unos invitados especiales. El rey se refiere a Dios. El banquete de bodas es la entrada al reino, la entrada a la vida eterna. Y él tiene unos invitados especiales que son la nación de Israel. Ellos son los invitados especiales. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Cuando Dios empezó a invitar a la nación de Israel a ese banquete, a la entrada al reino de Dios, mataron a todos sus profetas y empezaron a dar excusas. No, yo estoy ocupado en las cosas del mundo y no aceptaron la invitación. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos e incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Por el rechazo de la nación de Israel, que eran los invitados especiales, el rey manda a invitar a todo el mundo. La invitación se abre para todos los seres humanos, una invitación para recuperar ese paraíso que perdimos en el Génesis. Pero ojo, el hecho de que la invitación ahora esté abierta para todo el mundo no quiere decir que se pueda llegar a cualquier hora al banquete y que se pueda ir vestido de cualquier manera. Aunque la invitación es para todos, hay un mínimo de etiqueta que se debe cumplir cuando se va a una cena de bodas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que sucede. Miren, cuando el rey entró a ver los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Aunque todos tenemos la invitación para ir a ese banquete de bodas, tenemos que ir con la vestimenta adecuada. Este personaje no tenía el vestido que se debía llevar a un banquete de bodas y ese vestido hace una referencia a la vida que nosotros llevamos, la santidad. Ese vestido está recubierto por el amor que le tenemos a Dios y al prójimo. Cuando creemos en Jesucristo, y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, todos tenemos una invitación a esta cena de bodas, pero tenemos que ir vestidos adecuadamente. Y por eso termina diciendo, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Los que verdaderamente nos vamos a vestir de gala, que se refiere a nuestra vida, lo que hacemos en nuestra vida para entrar a esa cena. Versículos 15 y 17. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Recuerden que los maestros y los fariseos son muy inteligentes y están haciéndole preguntas a Jesús de tal manera que la respuesta de Jesús lo comprometa
y pierda la credibilidad y el amor que le tiene el pueblo. Eso era lo que querían todos estos fariseos. Entonces van un grupo de fariseos y van un grupo de herodianos, es decir, de seguidores de Herodes, y le hacen esta pregunta que es bien difícil, porque si Jesús contesta que no hay que pagar el impuesto, le cae el ejército romano y se lo llevan preso, inclusive lo matan porque no pagar impuestos era considerado como rebelión. Y si Jesús contesta que sí, que hay que pagar el impuesto, pues el pueblo está a disgusto pagando impuestos al imperio romano, entonces con cualquiera de las dos respuestas iba a perder. Ellos sabían exactamente que Jesús estaba ahí complicado con la respuesta, pero miren lo que sucede. Me fascina la respuesta de Jesús. Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. Del César, respondieron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Y me encanta esta respuesta porque simplemente el Señor coge algo material. Todavía no han entendido, siempre están tratando de comparar las cosas que hacemos aquí en esta tierra con lo que Dios tiene preparado para nosotros en la etapa que vamos a vivir. Y siguen pensando que lo más importante son las riquezas y las cosas materiales, y por eso el Señor sin ningún problema coge una moneda y les pregunta, ¿de quién es la imagen que está aquí en la moneda? ¿A quién le pertenece la moneda? Y por eso termina diciéndoles, miren, aquí esta es la imagen del César. Entonces, pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y acabado el problema, y los fariseos se van también dándose en cuenta que no pudieron ponerle una trampa al Señor Jesús. Versículos 23 al 24. Ese mismo día, los saduceos que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Y miren que aquí hay algo muy chistoso porque el primer grupo que pasó anteriormente era el de los fariseos. Aquí en este momento están hablando los saduceos. Los fariseos y los saduceos vivían peleando porque no tenían cosas en común. Se odiaban mutuamente, estaban en desacuerdo. En lo único que estaban de acuerdo eran que querían deshacerse del Señor Jesús. Además, los saduceos no creían en la resurrección y le están haciendo una pregunta al Señor Jesús sobre la resurrección. Están contándole una historia toda rara. Si era de la ley que si una mujer se casaba con un hombre y este moría, el hermano menor tenía que casarse con la viuda y ese primer hijo que tenían llevaba el nombre del difunto para que la herencia no se perdiera. Pues bien, miren la historia que les cuentan los saduceos. Había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Entonces, esta historia, que es totalmente sacada de los cabellos, el Señor les contesta, Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, les confirma que si hay resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Entonces, primero les dice lo ignorantes que son ellos en las escrituras. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Ellos admiran muchísimo a Moisés y precisamente en Éxodo capítulo 3, versículo 6, está el encuentro que tuvo Moisés por primera vez con Dios. Cuando Moisés le pregunta que quién es él, que cómo es el nombre, Dios le contesta, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En ningún momento Dios le dice a Moisés, yo fui el Dios de tu padre, fui el Dios de Abraham, fui el Dios de Isaac, fui el Dios de Jacob,
porque para este entonces ya tanto Abraham como Isaac como Jacob estaban muertos y Dios no les dice que fue el Dios de ellos, sino que es el Dios de ellos, porque Dios es Dios de vivos. Nosotros tenemos otra vida, pero tenemos una vida por la eternidad. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Entonces los fariseos se enteran que el Señor Jesús cayó a los saduceos, me imagino que se alegraron mucho con eso, pero entonces ellos intentan, dirán los fariseos, nosotros somos más pilos que los saduceos, vamos a hacerle la pregunta del millón al Señor Jesús donde va a caer. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y si era una pregunta difícil, porque recuerden ustedes que la ley estaba compuesta por más de 613 mandamientos y estaba lo más importante, el decálogo. Si el Señor Jesús contestaba un mandamiento, dos mandamientos, pues iban a quedar por fuera muchísimos más y ahí lo iban a coger. Y el Señor les contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y ellos dijeron: lo cogimos, solamente nos dijo dos mandamientos. Y pensaron, dijeron, aquí definitivamente va a caer porque con estos dos mandamientos quedan muchos por fuera. Pero cuando ellos empiezan a analizar lo que el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, se dan cuenta de algo impresionante: el decálogo. En la primera parte, amar a Dios sobre todas las cosas, están totalmente incluidos los cuatro primeros mandamientos. Si tú amas a Dios, no vas a tener dioses diferentes. Si tú amas a Dios, no vas a adorar imágenes. Si tú amas a Dios, no vas a decir su nombre en vano. Si tú amas a Dios, vas a tener un día santificado para Él. Y si tú amas a tu prójimo, honrarás a padre y madre. Si amas a tu prójimo, pues no vas a matarlo, no vas a cometer adulterio, no le vas a ser infiel, no lo vas a robar, ni le vas a decir mentiras. Y si tú amas a tu prójimo, no vas a codiciar las cosas que le pertenecen. En estos dos mandamientos están incluidas absolutamente toda la ley de Dios. Entonces también los dejó callados. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Y aquí vuelve a hacer lo mismo que hizo con los saduceos. No les sigue respondiendo, sino que les devuelve una pregunta. En el Antiguo Testamento, en muchas profecías, se sabía que el Mesías venía de la descendencia del rey David. Entonces sabían que el Mesías se dice hijo de David, pero se refiere a la descendencia. Entonces Jesús confronta a los fariseos con una pregunta provocativa. ¿Qué opinaba de Cristo? ¿De quién es hijo? Fíjense que Jesús no dice qué opinan de mí, porque Jesús sabía que ellos no creían que él era el Mesías o no querían creer que él era el Cristo. Y por eso no pregunta qué piensan ustedes de mí, sino qué piensan de Cristo, de quién es hijo. Y ellos dicen de David, es decir, que Cristo, que el Mesías venía de la descendencia de David. Entonces el Señor hace referencia a una enseñanza del Antiguo Testamento que está en el Salmo 110, versículo 1. David, que es el que compone este salmo, está diciendo: así dijo el Señor a mi Señor. Y estos dos señores se refieren a las dos personas de la Trinidad. El primer Señor se refiere a Dios Padre y el segundo Señor se refiere al Mesías. La pregunta es, por las tradiciones y por las costumbres, el hijo es el que tiene que honrar al padre. Y en esa honra está también el título que le da al padre. Entonces, es el hijo el que le dice al papá Señor, que es un título de honra. Pero aquí
es David el que le está diciendo al Mesías Señor. ¿Cómo es posible que el papá esté honrando al hijo? Y eso es lo que les pregunta a los fariseos, pero ellos no tuvieron ni idea cómo responder. De modo que David se refirió al Mesías como su Señor. El Mesías tiene una jerarquía mayor a David. ¿Cómo pudo ser su hijo? Y los fariseos no pudieron responder. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran permitido que Jesús les enseñara esa profundidad espiritual del mensaje, se hubieran dado cuenta que la respuesta era muy fácil. Porque el Mesías, Jesucristo, es 100% Dios y 100% hombre. Es decir, que como Dios, David le rinde pleitesía diciéndole Señor, pero como hombre, él es descendiente de David y le puede decir a David Señor. Pero ellos no dejaron, no quisieron dejar que Jesucristo les explicara estas partes espirituales. Totalmente confundidos ante su sabiduría, cesaron en sus intentos de atraparle con preguntas. A partir de entonces iban a emprender otro método, la violencia. Casi no aprenden, ¿no? Que definitivamente no podían tenderle trampas al Señor Jesucristo con preguntas y desde ese momento empiezan a planear cómo matar al Señor Jesús. Vamos por el capítulo 23, versículos 1 al 4. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, es decir, de enseñarles la ley. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Y esta es la última enseñanza. Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley. Ellos fueron escogidos por Dios para tener esa labor tan importante, tan vital de llevar a otras personas a los pies del Señor, que obedecieran a Dios y que reconocieran al Mesías cuando llegara a la tierra. Y ellos, en vez de ayudar al pueblo, lo que hicieron fue ponerles obstáculos. Por eso el Señor Jesús les dice al pueblo, hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras. Y definitivamente por su corazón tan duro iban derechito al infierno. Versículo 5-7. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Esto a lo que se refiere de filacterias se llama tefilín. Tefilín son unas cajas y unas correas de cuero que ellos se ponen en los brazos y en la cabeza y que es una mala interpretación de una enseñanza del Antiguo Testamento. Recuerdan que cuando Dios les da la ley, les dice al pueblo de Israel que ellos tienen que estudiar la ley, que se la tienen que aprender, que tienen que llevar la ley todos los días, tienen que repetirla y llevarla en su mente y en su corazón. Y ellos lo toman literalmente. Entonces, esa cajita que se ponen en la cabeza tiene, dentro de la cajita hay unos versículos de esa enseñanza de la ley de Dios y la correa también tienen enseñanzas, versículos. Entonces ellos en vez de practicar eso en su vida diaria, la palabra de Dios, se ponen todos esos aditamentos físicos que no tienen nada que ver con verdaderamente lo que Dios pide, que es que nosotros actuemos conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida. No es ponerse cosas materiales. Lo mismo la vestimenta, esa borlas, cada cosa que utilizan los judíos tiene un significado espiritual, pero no es eso lo que Dios les pedía. Dios quería era que obedecieran a Dios y que amaran a Dios y amaran al prójimo, no que pusieran todas esas vestimentas raras. ¿Y qué decir de los títulos? Aman pues que se les diga rabí, se sienten pues flotando en las nubes. En el judaísmo, rabino, rabí o rab, que es en hebreo, es un guía en el plano espiritual a través de la vida diaria. Es un equivalente a lo que nosotros conocemos como maestro. La palabra rabino proviene de la raíz hebrea rab, que significa bíblico o abundante, y en arameo significa distinguido. Entonces, el título rabino que ellos llevaban, porque su misión era enseñarle a las demás personas las escrituras, simplemente lo empezaron a utilizar para distinguirse de los otros judíos, para estar por encima de los otros judíos.
pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y Dios nos advierte sobre unas palabras, pero no con el significado etimológico de las palabras, no es que haya problema de decir maestro padre, sino es la manera como lo estaban utilizando los fariseos como título para distinguirse de los demás. Y Jesús les dice, mire, el verdadero maestro es Cristo y el verdadero padre es Dios. Si ustedes lo quieren utilizar para sobresalir de los demás, ahí están totalmente equivocados porque todos somos hermanos. Y eso se los está diciendo el pueblo, que definitivamente los maestros, los sacerdotes, van camino al infierno porque están haciendo totalmente todo en desacuerdo a lo que Dios quiere. El orgullo, corazones duros, conciencias totalmente ennegrecidas, es lo que ellos están enseñando. Bueno, chicos, entonces dejamos acá porque el tema que vamos a ver después es diferente y no los quiero ya llenar con tanto material. Gracias nuevamente por su atención y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Bendiciones.